Y vamos a tomar un tiempo para meditar en el Día del Padre en este año 2021. Vamos a leer dos versículos. Uno está en Deuteronomio 5:16 y el otro en San Mateo capítulo 15, el verso 4. Para las personas que nos visitan, les informamos que nosotros leemos la palabra de Dios, muchos textos durante el mensaje. Si tiene una Biblia puede buscarlos, si no tiene una Biblia aparecen en la pantalla los hermanos que tienen su Biblia. Qué bueno que puedan buscarlos y leemos juntos. Ya que estarán un momento sentados, les invito a ponerse en pie para leer y orar que Dios hable a nuestro corazón. Dice el primer texto de Deuteronomio 5:16. Todos: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra vez todos: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, San Mateo capítulo 15, el verso 4. San Mateo capítulo 15, 4, dice la palabra del Señor. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Padre, gracias porque podemos dirigirnos así a ti. Hemos leído estos dos versículos donde tu palabra nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Hace unos días honrábamos a las madres, siempre lo hacemos, pero tuvimos un culto especial para orar por ellas. Ahora lo haremos con los padres, Señor. Y te suplico que hables al corazón de los padres que están aquí en el templo, aquellos padres que en casa están escuchando. Habla su vida también, Señor, que seamos edificados con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay algunos cristianos que llegan a algunos extremos y dicen: ¿cómo la iglesia va a estar haciendo el mismo festejo que hacen en el mundo? Bueno, nosotros no hacemos algo que no tenga un respaldo con la palabra de Dios. Y si el mundo lo hace porque lo considera algo bueno, vamos a someterlo a la Biblia. Leamos Filipenses 4:8. Dice Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya solo en base a este texto estamos obligados a hacer algo bueno, pensar en algo bueno y festejar a los padres. Por supuesto que es algo bueno en qué pensar. Fíjese, la Biblia tiene 945 veces la palabra padre. 945 veces aparece en la Biblia la palabra padre. Es interesante, hermanos. En un lugar se hizo un análisis en jóvenes varones y se les hizo una pregunta: jóvenes, ¿cuántos de ustedes se casarían con una mujer con las características de su madre? Y varios jóvenes, casi la mayoría, dijeron: por supuesto,
a mí me gustaría tener una esposa así como es mi mamá. Y luego le preguntaron a las señoritas, ¿cuántas de ustedes, señoritas, les gustaría casarse con un hombre como su papá? Lo curioso fue que se quedaron en silencio. No quisieran tener como marido a un hombre con las características de su padre. El Día de las Madres se celebra en muchas escuelas, pero para muchos el Día del Padre es como un tormento. Háblale a tu padre, felicítalo en este Día del Padre. No. ¿Por qué no? Mi papá no me trató bien cuando era niño, no merece una felicitación. Mira nada más qué es lo que ocurre. Algunos no han tenido en casa la figura de un padre. Bueno, el pastor Chusito acostumbraba a predicar en este día un mensaje que le tituló Los 5 padres. No sé cuántos se acuerdan de ese mensaje que él predicaba. Él decía, ¿por qué 5 padres? Decía, porque todos tenemos un padre biológico. Era el primer padre. El segundo padre hablaba del padre de la patria. Don Miguel Hidalgo y Costilla se le reconoce como el padre de la patria. Hablaba del padre espiritual, el varón que nos condujo a Cristo, que nos dio el mensaje, se le considera nuestro padre espiritual. Pablo el apóstol dice, para muchos de ustedes yo soy su padre, pero les dice en el sentido de que él les condujo al evangelio, les condujo a Cristo. Y hablaba también del Padre Celestial. Acabamos de cantar unos coros, Padre del cielo, te adoramos. Está bien. Y por último, hablaba del padre de la mentira. ¿Quién es? El diablo, ¿verdad? Pero esta mañana yo quiero hablarles, ya que en la Biblia hay muchos ejemplos de padres, voy a centrar mi atención para explicarle la historia de 2 padres en la Biblia. Vamos a verlo. Mire, le aseguro que vamos a aprender muchas cosas. Primero, el padre del rey Salomón. ¿Quién fue el padre del rey Salomón? El rey David. El rey David escribió muchos de los salmos que tenemos. Se le conoce al rey David como el dulce cantor de Israel. Y también la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Este rey David, por supuesto, tuvo varios hijos, pero uno de ellos era Salomón, que le sucedió en el trono. Ahora, estamos familiarizados con algo especial del rey Salomón. Muy joven comenzó su reinado y él le pidió a Dios algo. Mire, vamos a leer qué es lo que le pidió a Dios. Primero de Reyes 3, versículo 5. A ver todos. Primero de Reyes 3, 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. El día de ayer, hermanos, en la misión de San Francisco, el Desengaño, fuimos a orar por una anciana. Esta hermanita, pues ya un poco más de 80 años, cumplió años, ha estado enferma de su columna, ha estado teniendo varias enfermedades. Y cuando yo predicaba en la iglesia, hice esta misma pregunta que Dios le hizo a Salomón. Pide lo que quieras que yo te dé. Se las hago a ustedes. ¿Qué le pedirían a Dios? ¿Qué le pedirían a Dios? ¿Un carro nuevo? ¿Una casa para no pagar renta?
el cariño de sus hijos, la comprensión de su esposa o las mujeres de su esposo. ¿Qué le pediría usted a Dios? Y me dirigí a la hermana y le hice la pregunta: hermanita, dígame, si Dios le preguntara hoy, pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿qué le pediría usted a Dios? Mi mente se adelantó a la respuesta. Conociendo lo que sufre la hermana, ya sé lo que me va a decir. Yo le pediría que me sane mi columna. Eso pensé yo. Yo le pediría que me quite las enfermedades. Sufre porque algunos de sus hijos no están ahí. Entonces dije, me va a decir, le pediría que mis hijos estén conmigo. Hermanos, me dejó sorprendido con la respuesta. Pide lo que quieras que yo te dé. Si Dios se lo está diciendo, ¿qué le diría? Y me contesta, pastor, yo le diría, quiero conocer más de ti, Señor. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Y después aclaró, porque si tengo a Dios, tengo todo. Amén. Entonces Dios le pregunta a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pidió este rey joven? Versículos 9 y 10 dice, ahí mismo, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón, el rey joven, cuando Dios le pregunta, pide lo que quieras que yo te dé, dijo, quiero sabiduría. Quiero sabiduría para gobernar tu pueblo tan grande. Ahora bien, ¿por qué pidió sabiduría? ¿Por qué Salomón pide sabiduría? ¿De dónde le salió pedir sabiduría? ¿Sabe de dónde? La respuesta está en Proverbios capítulo 4, versos 3 al 9. Proverbios 4 del 3 al 9. Ahí está la razón por la que Salomón pidió sabiduría. Escúchelo. Escribió este libro Salomón. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, su papá le enseñaba y le decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, hijo, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y el 9 dice, adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Ahora lo entendemos. Desde niño su papá, el rey Salomón, estaba, hijo, sabiduría. Hijo, adquiere inteligencia. Hijo, no te olvides de estos consejos que te estoy dando. Sobre todo lo que tú tengas, adquiere inteligencia, adquiere sabiduría, ámala, abraza la sabiduría. Va a ser una corona a tu cabeza. Hijo, por favor, aprende sabiduría. Claro que cuando Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Salomón dijo, ya la hice. Mi papá me decía que yo adquiera sabiduría, que adquiera inteligencia. Entonces, por favor,
Dios, yo quiero sabiduría, quiero inteligencia. Me imagino al rey David todo el tiempo enseñándole a su hijo, y aquí aprovechó la oportunidad. Padres, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? Nunca he estado de acuerdo con esos padres que meten a sus hijos a aprender karate para que no te dejes, hijo, para que te defiendas. ¿Será bueno? Hijo, aquí hay una pistola para que te desquites. Conozco un padre, compró una serie de pistolas y una para cada uno de sus hijos. Órale, hombrecitos. El hombre no te hace la pistola. Pero mire, ¿qué enseñanza como padres le estamos dando a nuestros hijos? El rey David le decía: hijo, busca sabiduría, adquiere sabiduría. Eso era entre otros consejos, porque el mejor consejo que le dio el rey David como padre a su hijo está en 1 de Crónicas 28:9. Óigalo, 1 de Crónicas 28:9. Le dijo el rey David a Salomón, cuando ya David estaba mayor: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Reconoce al Dios de tu padre. Nuestros hijos, hermanos, tal vez se olviden lo que les enseñamos, pero nunca se van a olvidar de lo que ven en nosotros. Hay un coro que cantan los niños de escuela dominical, en donde es un diálogo. Empieza la mamá diciendo: Juanito, hoy es domingo, despierta, no duermas más, la escuela dominical pronto va a empezar, pronto va a empezar. Y el niño le responde: mamita, no me despiertes, al cabo no va papá. Yo no quiero ir si no va papá. Y la verdad, David le está diciendo: hijo, primero le dijo: adquiere sabiduría, y ahora le dice: reconoce al Dios de tu padre. Conoce al Dios de tu padre. Si tú le sirves, si tú le buscares, lo vas a hallar. Pero si tú lo dejas, él te desechará para siempre. Años más tarde, cuando Salomón llegó a ser rey, uno de los proverbios que escribió está en el versículo 6 de Proverbios 22. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo sabía. Él sabía que desde pequeño le habían inculcado estas verdades, y él, cuando fuera viejo, cuando llegó a mayor, pues no se olvidó de las enseñanzas que su padre le dejó. Padres, concluyo esta primer parte. ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué les enseñamos? ¿Cuáles son los consejos que les damos? No te dejes, desquítate, véngate, por favor. No, hermanos. Por eso conviene que nos acerquemos a Dios, que conozcamos más de Dios, para que tengamos palabra que dar a nuestros hijos. Pero vamos a ver el segundo padre del que quiero hablarles en esta mañana. Este padre era el principal de una sinagoga. Se llamaba Jairo. Era, por decirlo, si lo traducimos a hoy, el pastor de una congregación. Era el mero, el jefe, el mayor, el principal, dice la Biblia. El versículo dice, Lucas 8:41, entonces vino un varón llamado Jairo,
Tenemos algunas características de él. Tres. La primera, era un padre que tenía conciencia de su familia. Estaba consciente que tenía una familia, que tenía una esposa y que tenía unos hijos. Dice otra vez el verso 41, era el principal de la sinagoga. Su cargo, hermanos, era muy importante. Era el que hablaba a las familias. Tenía a su cargo la administración de la sinagoga. Era el principal responsable que las cosas en la sinagoga marcharan bien. Era el mayordomo, el principal, lo máximo ahí en la sinagoga. Tenía mucho que aprender, seguramente. Y nos dice la Biblia que fue a buscar a Jesús. El texto completo dice, era el principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús. Bueno, arriba empieza. Entonces vino un varón llamado Jairo. Vino y se postró a los pies de Jesús. ¿Por qué fue? No fue a pedirle consejo. Maestro, ¿cómo puedo llevar mejor las cosas en el templo? ¿Cómo puedo ser un mejor administrador del templo? No, él tenía un problema grande. Su hija estaba a punto de morir. Estaba enferma, grave, ya para morir. Entonces esa necesidad a él le impulsó ir a buscar a Jesús. Para él su prioridad era su familia. Como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:5, que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y así como aquí está en paréntesis en la Biblia, hago un paréntesis para dirigirme a los servidores de Dios. Servidores de Dios aquí, servidores de Dios en las misiones, líderes. Por favor, hermanos, nuestra prioridad debe ser nuestra familia. Porque muchos le dedican tiempo a otras almas, a las ovejas, y descuidan a sus hijos, descuidan su familia. Conozco muchos hijos que le han reprochado a sus padres. Es más, se enojan con la iglesia. Yo no quiero nada con la iglesia. ¿Por qué? Me robó a mi papá. Porque el papá tiene tiempo para hablar con los hermanos, con las hermanas, con las familias, aconsejarles, pero no tiene tiempo con sus hijos. No tiene tiempo para platicar y estar con sus hijos. Este hombre llamado Jairo nos enseña que para él la prioridad era su familia. Y deja la sinagoga y se va a buscar a Jesús. Porque muchos padres no son conscientes de lo que está pasando con sus hijos. No conocen lo que ellos sufren, lo que ellos viven, lo que les está pasando. Ocurre como escribió Salomón mismo ahí en Cantares capítulo 1 verso 6. Al final del texto dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Padres, entiendo que estás muy ocupado ganando el dinero para alimentar a tu familia. Pero la familia no solo quiere dinero, te quiere a ti, quiere tu tiempo. Otras veces hemos oído este ejemplo de esa niña que le dice, papá, ¿cuánto ganas por hora? ¿No te interesa saber? Sí, papito, dime cuánto ganas por hora. Y el padre, para quitársela de encima, 200 pesos. Se va la niña, al rato regresa, papá, préstame 100 pesos. ¿Para qué quieres 100 pesos? Y la niña
Ya ve que las niñas son muy melosas con los padres. El padre agarra, aquí están los 100 pesos. Y la niña mete su mano a la bolsa de su vestidito, saca otros 100. Ya completé, dice muy contenta. Papá, ten, aquí hay 200 pesos. El padre sorprendido pregunta, ¿para qué? Véndeme 1 hora de tu tiempo. Quiero pasar 1 hora contigo. Qué golpe tan más duro para ese padre. Y seguramente muchos de los que me escuchan no pasan tiempo con sus hijos. Entiendo, usted se levanta temprano, todavía están durmiendo, se va al trabajo, regresa cansado y no hay tiempo, pero tiene que hacerlo. Yo les platiqué una ocasión, tengo un amigo que es el líder de los pastores hispanos en los Estados Unidos. El presidente Obama le invitó a una comida en la Casa Blanca y él miró su calendario y ese día había un partido de béisbol y le había dicho a su hijo que lo iba a llevar al partido de béisbol. ¿Qué hago? Él no lo pensó 2 veces. Llamó a su hijo. Todos pensarían que le iba a decir, hijo, te cambio el partido de béisbol por dinero, ¿no? Le dijo, hijo, ¿estás listo para el partido? Sí, papá, ya me dijiste que vas a ir. Perfecto. Hizo una carta, señor presidente Obama, me permito agradecerle la invitación para comer en la Casa Blanca con usted. Lamentablemente, ese día le prometí a mi hijo que lo llevaría a ver el partido de béisbol entre tal y tal equipo. No me será posible asistir. Prefirió ir con su hijo al partido de béisbol que ir a comer con el presidente de los Estados Unidos. Cuando el presidente leyó la carta, se la contestó inmediatamente. Hombres como usted son los que necesita nuestra nación. Posponemos la comida para otra ocasión. Y platicando con él dice, no, después me invitó a otra ocasión y varias veces me ha invitado porque se dio cuenta que para mí mi prioridad eran mi familia, mis hijos. Creo que cualquiera de nosotros haríamos un cambio. Hijo, te voy a dar tanto, pero no me quiero perder esta comida. Padres, nuestros hijos, nuestras hijas están esperando de nosotros más atención. Qué triste que el texto dice, me pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía no guardé. Este hombre, Jairo, tenía conciencia de su familia. Su familia era una prioridad. ¿De qué sirve que te pases mucho ganando dinero y cuando tú llegas con el dinero, la hija ya se fue con el novio, el hijo ya cayó en las drogas? Pasa tiempo con ellos. La familia, una prioridad. Segunda característica de Jairo, era un padre que sabía a dónde ir en una crisis de familia. Este varón supo ir al lugar correcto. Yo imagino a su esposa llorando y diciéndole, Jairo, la niña se muere. Tal vez tenía otros hijos, papá, mi hermanita se está muriendo, ¿qué vamos a hacer? Y el padre, viviendo la crisis con ellos, supo qué hacer. Inmediatamente sale de casa y va a buscar a Jesús. Y dice el verso 41, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, supo presentarse de manera correcta. Él no llegó, Jesús, yo soy el principal de la sinagoga, vengo para que me ayudes. No, él reconoció la soberanía de Jesús. Se presentó sin arrogancia, sin mérito alguno,
Por eso Jesús nos enseñó que cuando oremos debemos dirigirnos al Padre y decir: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Humillados ante Él, Él vino de rodillas, supo que esa era la manera correcta. Pudo ir con su condición económica a buscar un buen doctor. Con su posición social, cualquiera le iba a atender. Con su posición como religioso, nadie le negaría ayuda. Pero Él fue al que todo lo puede. Varones que me escuchan en esta mañana, no hay un lugar mejor. Y como dice un coro, no hay lugar más alto y más grande que estar a los pies de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Que tu hijo se está desviando en todos los aspectos. Y yo sí me atrevo a decirlo, que siendo varón ya se siente niña. Dicen que eso ya no lo puedo decir, pero está en la Biblia y yo tengo que decirlo. Que tu hijo se está desviando, que tu hija se está desviando, está cayendo en las drogas. Vamos a buscar un psicólogo, vamos a buscar el lugar correcto. Es venir a los pies de Cristo. Señor, tengo problemas con mi hijo, tengo problemas con mi hija. En una crisis de familia, este varón supo el lugar correcto a dónde ir. No le importó otra cosa y siendo el principal, su posición principal, él corrió y fue a los pies de Jesús a presentarle el problema que su familia estaba viviendo. Y la tercera cosa que aprendo de él es que se llevó a Jesús a su casa. Cuando llega donde está Jesús, dice que le rogaba. Otra vez el texto, mire. Le rogaba que entrase en su casa. Cuando llega a los pies de Jesús: Señor, quiero que vayas a mi casa. Y claramente le dijo que su hija estaba muy enferma. Quería que fuera a su casa, llevó a Jesús a su casa. Muchos padres llevan dinero a su casa. Otros llevan diversión a su casa. La mejor pantalla, la más grande para que mis hijos se diviertan. El mejor, ¿cómo le llaman ese juego? Xbox. Esa caja de juegos. Cómprale la mejor a tus hijos para que se entretengan. Muchos le llevan a casa violencia, vicios. Nunca olvidaré ese ejemplo que leí de ese padre que llega a su casa borracho y encuentra que el niño está sangrando en su mano. Tenía una botella de cerveza, la había roto el niño y se había cortado la mano. Cuando el padre llega y ve que está escurriendo de sangre su mano, para empezar en una botella de licor de su padre, y el padre molesto le dice: ¿pero por qué rompiste la botella? Mira, hasta te lastimaste la mano. Y el niño le dice: papito, ¿desde cuándo yo necesito unos zapatos? Y siempre le decía: mamá, mis zapatos, mamá, mis zapatos. Y mi mamá me dijo: hijo, tus zapatos están en el fondo de esa maldita botella. ¿A qué se refería? Pues que en lugar de comprarle zapatos al niño, el hombre solo estaba comprando trago. Por eso la mamá le dijo: tus zapatos están en el fondo de esa maldita botella. Y el niño le dice al papá: mi mamá me dijo que mis zapatos están en el fondo de la botella, por eso la rompí para encontrarlos. Porque hay padres que llevan vicios a la casa, llevan violencia, llevan infidelidad, llevan maltratos. No se me olvida, ya en una de las misiones estaban unos muchachos, un padre viendo pornografía en una televisión.
Alcancé a oír que le decía a su niño, alguien le dijo: ¿cómo permites que tu hijo esté viendo esas cosas? Para que aprendan desde chiquitos. Imagínense nada más, ensuciando la mente de esa criatura. ¿Cuántos padres? Un padre supe que vio que un niño estaba revisando una de las revistas para caballeros que llevó su papá, y lo regaña: ¿por qué estás viendo eso? Esas cosas no debes verlas tú, son cosas malas. Tú la trajiste, papá. Tú la trajiste, estaba en tu escritorio. Muchos padres llevan eso a casa. Llevan violencia, llevan pornografía, llevan vicios, llevan diversión incorrecta. Pero este hombre decide llevarse a Jesús a su casa. No llevó muerte, llevó vida. Aleluya. Jesús, quiero que vayas a mi casa. Y ir a donde estaba Jesús para llevarlo a casa no era cosa fácil, hermanos, porque había mucha gente que estaba rodeando a Jesús. El versículo 45 nos dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Habla la historia de una mujer que fue a tocar el borde de su manto. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Mire, era tanta la gente que estaba ahí que hasta lo traían como candidato. No en tiempo de COVID, porque en tiempo de COVID no hubo tanta aglomeración. Pero dice que le dijo Pedro: la multitud te aprieta, Señor. Y en ese momento es cuando llega Jairo. Pero había otro factor: su familia ya no le respaldó. El verso 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué hacer cuando la crisis se agrava? Ya no hay remedio. La demanda ya la perdiste, ya no hay remedio. Los recursos ya no alcanzaron. Dice que él estaba hablando con Jesús: quiero que vayas a casa. Y le llegan de parte de su familia, alguien de la familia: ya no le digas nada al maestro, la niña está muerta. ¿Cuántos se decepcionan cuando eso ocurre? Ya no hay remedio. Hermanos, eso debe servir como un acicate para echarle más ganas. Porque cuando ya no hay solución, aparentemente en este caso, ¿ya para qué? ¿Para qué te llevas a Jesús si la niña ya está muerta? Contra todo esto, Jairo decide: yo me llevo a Jesús a casa. Y dice la Biblia que llegó con Jesús a casa. ¿Para qué? Cuando llega, todos estaban llorando, la niña estaba muerta. Pero Jesús dice: no lloren, la niña no está muerta. Se acerca a la niña y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Aleluya. Llevar a Jesús a la casa es lo mejor que un padre puede hacer. Bendigo a Dios, hermanos. Nosotros éramos 7, mis 2 hermanitas primeras fallecieron casi recién nacidas, quedamos 5. Y me acuerdo que mi papá era de cada Navidad, nos entregaba un portafolio a cada uno. En el portafolio tenía una Biblia y un himnario, y en algunos casos un cuaderno para anotar. Y nos obligaba a que llegáramos con ese al templo. Hasta los hermanos decían: ahí vienen los testigos, nos decían. Los 5 con nuestro portafolio. Pero qué bueno, porque Él nos enseñó eso. Desde pequeños, la palabra. Lleva a Jesús a tu casa.
Padres, lleven a Jesús a su casa. Padres, llevemos siempre a Jesús a casa. Lo necesita nuestra esposa, lo necesitan nuestros jóvenes, lo necesitan nuestros adolescentes, lo necesitan nuestros niños. Aunque haya voces que le digan: no molestes más al maestro, ya tu hijo está perdido, ya tu hijo no tiene remedio. Esa es la voz del diablo, porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. Ese hijo que está atrapado en las drogas puede cambiar. Esa hija que está desviándose, que se ha vuelto una lesbiana, puede cambiar. Ese hijo que tiene inclinaciones homosexuales puede cambiar. Pero hay que llevar a Jesús a casa. Que la presencia de Jesús esté siempre en la casa. Jairo solo se concretó una cosa: llevó a Jesús a su casa, y lo demás le tocó a Jesús, ya no le tocó a él. La tercera cosa que quiero hablarles en esta mañana son algunas reflexiones para los padres. En el año 2009, en la ciudad de Nueva York, un pastor lanzó una iniciativa que le llamó la Ventana 414. Me pareció muy interesante que se le dé atención a los niños de 4 a 14 años. Y me volví un promotor en el mundo sobre la Ventana 414. Anduve por varios países dando conferencias sobre eso. Aquí mismo empezamos en la iglesia. Pero me llamó la atención, después de estaba dando esta conferencia en un lugar, y en una banca enfrente había una mujer que, cuando empecé a hablar de la Ventana 414, ella empezó a llorar. Y se pasó la hora y media que estuve dando el estudio, llore. Al final pidió hablar conmigo y me dijo estas palabras. Ella era hija de una prostituta. Nunca conoció a su padre. Un día se le ocurrió preguntarle a su mamá: mamá, ¿quién es mi padre? Y dice: recuerdo que como respuesta lo primero que recibí fue un golpe en la boca. Cállate. Esa palabra está prohibida en esta casa. Nunca vuelvas a mencionar la palabra padre. Era una palabra impronunciable en su casa. Y era lógico, porque su mamá pues pasaba por muchos hombres diariamente. Nunca supo quién era el padre de esa criatura. Y que ella le preguntara: mamá, ¿quién es mi padre? Pues era hasta ofensivo. No menciones. Entonces la niña creció, me dijo la hermana, yo crecí odiando la palabra padre. Era una palabra mala en la casa. Conocí a Jesús. Alguien me habló de Cristo y me dijo: ¿quiere usted recibir a Cristo en su corazón? Yo estaba conmovida y respondí: sí, por favor, yo quiero a Cristo. Quiero que Cristo entre en mi corazón. Bueno, le voy a ayudar. Repita conmigo esta oración: Padre Celestial. Repita conmigo: Padre Celestial. Y ella se quedó callada. ¿Cómo me pide que yo diga Padre si para mí la palabra Padre era lo peor? Nunca supe decir la palabra Padre. Y me dicen que yo le diga Padre y que de Él me va a venir ayuda. No puedo decir esa palabra.
Jesús le enseñó a los discípulos que cuando oraran, vamos a leerlo, Lucas 11, 1 y 2. Estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso la oración que le pidió el pastor que estaba predicando cuando ella entregó su vida a Cristo era: debes comenzar diciendo: Padre nuestro. ¿Cómo decirle a Dios Padre si esa no era una buena palabra? Y ella me dijo: cuando usted estaba hablando de la atención que los padres deben tener a los hijos, yo lloré todo el estudio y lloré por una razón, porque como el amor de Dios había entrado tanto a mi vida, que después de sentir el amor de Dios en mi corazón, yo pude levantar mi rostro al cielo y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Desde entonces mi oración es Padre, porque para mí, dice, decir la palabra Padre a Dios solo pudo ser el resultado del amor de Dios en mi corazón. Otro ejemplo, hermanos, había un hermano ahí en Puerto Rico. Sus padres se casaron porque él ya venía en camino. Era obligatorio casarse. Se casaron y antes de que él naciera, se divorciaron. Era un infierno para su madre embarazada vivir con ese hombre. De manera que él nace sin conocer a su padre. Pasado el tiempo, quiso conocer a su padre. De hecho, su madre le había prohibido siempre que tuviera alguna relación con su padre. Y un día como hoy, Día del Padre, decide él ir a comprar una tarjeta de felicitación. Y llega a la papelería y empieza a ver las tarjetas de felicitación. Agarró una por una y decían así: para el padre que siempre jugó conmigo. No, esta no se la puedo dar. Otra decía: para el padre más amoroso del mundo. Si yo le mando esta, la va a tomar como una burla. Y una por una las tarjetas las fue desechando. No podía, pues sí, no había tenido relación con su padre. ¿Qué decirle el Día del Padre? Cuando su mamá se enteró que él estaba buscando a su padre, lo impidió porque dijo: he pasado carencias con mi hijo, seguramente si él conoce a su padre me va a abandonar a mí para irse con su padre. Por eso lo impidió. Pero llegó el día en que su madre murió, y cuando su madre murió, entonces fue a buscar a su padre. Su padre lo recibió. Él tenía otros hijos, vivía con otra familia, pero ambos conocieron al Señor después. Y fue así como esa relación se pudo estrechar más. Pero aquel hermano de Puerto Rico, él decía: sí, me relacioné con mi padre, pero cuando conocí a Cristo, cuando Cristo Jesús entró a mi vida, entonces yo pude entender que Cristo para mí fue como el Padre que nunca tuve. Permítame terminar este estudio. Mire, padres que me escuchan, que sirva este día para que reflexionemos sobre la calidad de padres que somos.
David aconsejó a su hijo. Jairo llevó a Jesús a su casa. Y lo más interesante es que Jesús fue de buena gana. Jesús no se hizo del rogar. Ahora, un consejo a los padres. Padres, por favor. Y se los dice un padre de 3 hijos, abuelo de 9 nietos. Sí, soy nieto también, pero padre de 3 hijos y abuelo de 9 nietos. Sé lo que es tener hijos pequeños. Sé lo que es tener hijos adolescentes. Sé lo que es tener hijos jóvenes. Y sé lo que es tener hijos casados también. 43 años de matrimonio avalan lo que yo les digo. Además, estas canas que tengo en la sien no son pintadas. Han salido por la experiencia y los golpes de la vida. Y escúchenme, padres, por favor, escúchenme. No tienen por qué luchar solos con sus problemas. Muchos errores que cometen los padres es callar lo que les está pasando. Tienen un problema financiero y callan dicen para que mis hijos no lo sepan. Por favor, es cuando más hay que llamar a la familia. Mi padre lo hizo con nosotros. Nos llamó un día y dijo: hijos, les pido que oren. No hay dinero. Porque muchas veces cuando el padre no quiere decir nada, la hija: papá, quiero otros zapatos, no tengo zapatos. Y el papá se asoma: cafés, amarillos, verdes, azules, negros. ¿Cómo que no tienes zapatos? No, tengo morados. 8 pares. Claro, si esa hija se entera: mi papá no tiene dinero, qué injusta soy al estarle pidiendo para otros zapatos, mejor que me los pinten y ya con eso lo remedio. Pero si el padre se queda callado, presumiendo: yo puedo con mis problemas. No, mete a tu familia. Llama a tus hijos que sepan que necesitan orar por papá porque no tiene trabajo. Y Dios escucha a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted reúne a sus hijos como padre: hijos, tengo problemas en el trabajo, a lo mejor me quedo sin trabajo y vamos a apretarnos el cinturón. Lo van a entender sus hijos. Si usted calla y no les cuenta la situación: papá, dame más dinero y quiero esto, y me involucro. Fíjense que muchos negocios de familia han surgido así. No hay dinero. Papá, tú haces unas tortas muy sabrosas. ¿Por qué no haces unas tortas y yo las voy a vender? Y muchos padres han empezado un negocio así. A ver, aquí hay 5 tortas, voy a venderlas. Ya llega el muchachito: yo vendí las tortas, papá. Ahora, mañana quiero que hagas 10 o quiero. Es bonito cuando el padre involucra a los hijos. Así han surgido negocios de familia, cuando el padre tiene la confianza de platicar con sus hijos. Y deje platicar con sus hijos. En casa, hermanos, había una frase que mamá tenía. Tanto mamá y papá ya están en la presencia del Señor, pero yo se las puedo decir a ustedes. Terminábamos de cenar o de comer y mi papá subía a la planta alta a descansar cuando mi mamá lo dejaba. ¿Por qué? Porque cuando se levantaba, ella lo jalaba del brazo. ¡Pum! Siéntese a platicar con sus hijos. Era una frase clásica en casa. Ya mi papá se levantaba y a veces nada más para esperar que lo sentaran otra vez: siéntese a platicar con sus hijos. Y sí, esto es importante. Va para ustedes, padres. Siéntese a platicar con sus hijos. Dedíqueles un rato de su tiempo.
Termino, mire, con esta cosa interesante. Sé que este día para muchos va a ser un día difícil porque es el primer año en el que no podrán abrazar a su padre porque partió con el Señor. El mío tiene 3 años que está en la presencia del Señor. Pero el apóstol Pablo nos enseñó a clamar de una manera a Dios. Romanos 8:15, mire cómo dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¿qué? Dígalo fuerte. ¿Sabe lo que quiere decir Abba Padre? Algunas traducciones dicen Padre mío, pero la mejor traducción de Abba Padre es papito, papito, Padre mío o papito. Pablo dice que hemos recibido el Espíritu para poder decirle a Dios, Abba Padre, Padre mío o papito. Y espero que usted se asombre como yo me asombro cuando leo en Marcos 14:36 que Jesús oró al Padre de la misma manera. Dice, abajo dice Romanos, pero lo correcto es Marcos 14:36. Y decía, Abba Padre, o sea, papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La cita correcta es Marcos 14:36. Jesús oró al Padre diciéndole, papito, 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 pase de mí esta copa. ¿Por qué se le puede decir a Dios Padre? Malaquías 2:15 dice así: no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Buscaba una descendencia para Dios. Es decir, Dios quiere que se le reconozca como Padre. Lamentablemente, no todos pueden decirle Padre. Último texto, San Juan 1:12 dice, está el texto ahí, vamos a leerlo. San Juan 1:12, escúchelo, es un texto muy conocido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquellos que le han recibido en su corazón son los únicos que pueden decirle papito, como lo hizo Jesús. Pónganse de pie, por favor. Quisiera preguntarle antes de orar, ¿usted ha invitado a Cristo a su corazón? Padres que me escuchan, ¿ha invitado a Jesús que entre a su vida? Porque si no lo ha hecho, usted no es hijo de Dios. Será hijo de Dios solo por creación, pero no con una relación muy definida. Yo le hago la invitación esta mañana. Quizá como aquella mujer, nunca ha tenido oportunidad de decirle a Dios, Padre. Dígaselo esta mañana. Papito, te necesito tus consejos, necesito tu orientación en estos problemas que tengo, necesito tu ayuda en mi familia. Vamos a cantar ese coro, Padre del cielo, te adoramos. Dame un tono, hermano.
Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que proclama tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Quisiera saber si hubiera alguien que esta mañana, hombre o mujer, no me dirijo solo a los padres, quisiera reconocer a Jesús como su Padre, invitándole que entre a su vida. Tal vez usted no tenga un padre biológico aquí en la tierra ya, pero Cristo quiere convertirse en un padre para usted y ayudarle en sus problemas. No sé si haya alguien que quiera venir al altar y decirle: quiero que seas tú mi Padre. Y aun si usted ya reconoció a Jesús como su Padre, ¿por qué no viene a decirle: papito, ayúdame en estos problemas que tengo? Papito, ayúdame, te necesito. Doble sus rodillas para orar. Señor, qué gozo poder dirigirnos a ti ahora como Padre. Jesús usó esta frase: papito. ¿Cuántos hay que no han podido hablar con su padre de esta manera? No le pueden decir papito, porque la figura de padre ha sido manchada, deteriorada, violentada. Pero esta mañana podemos dirigirnos a ti, nuestro Padre Celestial. Quizá hay aquí en el altar alguna persona que esta mañana está diciendo: yo quiero que tú seas mi Padre. No tengo un padre físico, pero te tengo a ti, Padre, Padre mío. Ayúdame, Señor. Necesito tus consejos, necesito tu orientación. Quiero que estés en casa como Jairo, que llevó a Jesús a su casa. Padre, mira los problemas y peticiones de mis hermanos.